del buzón tributario, que prácticamente ya es una obligatoriedad con la que vamos a tener, y a través del buzón tributario vamos a tener todo acto de fiscalización o todo trámite que queramos realizar, va a ser todo ya a través del buzón tributario. Por tal motivo, en este tema vamos a analizar de qué manera los medios electrónicos son integrados al orden jurídico, qué argumentación se dio para el motivo o por qué fueron autorizados los medios electrónicos dentro del código, y si la aprobación que se dio es adecuada a los principios constitucionales. Muy bien, como antecedentes de los medios electrónicos, tenemos que encontrarnos que con la evolución de las TIC y el acceso a los medios tecnológicos han sido de gran ayuda para los contribuyentes. Esto podríamos decir que es normal por los avances y el desarrollo económico que hemos venido teniendo. Debemos de recordar que prácticamente todas nuestras plataformas tecnológicas o toda la evolución de la tecnología de información en los últimos 20 años ha ido evolucionando de una manera paulatinamente y muy importante en México y obviamente en todo el mundo, ¿no? Aquí en México, la innovación tecnológica se ha convertido en un instrumento necesario para realizar las actividades cotidianas de nuestra vida, y más tratándose del cumplimiento de obligaciones fiscales. Como parte de ese desarrollo y evolución de la tecnología, aquí empieza la evolución de los medios. Es en mayo de 1994, México se convierte en miembro de la OCDE, que en este caso la OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Dentro de la misión que tiene la OCDE es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Objetivo: promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad y las oportunidades y el bienestar. México, al convertirse en miembro de esta organización, tiene que aceptar, o la OCDE da recomendaciones a cada uno de los países miembros de cómo tienen que ir evolucionando, y son requisitos que tiene que aceptar, en este caso nuestra legislación, para poder formar parte de este desarrollo. Aquí es donde nosotros decimos que prácticamente cuando México es integrado a la OCDE, México más o menos en el 94 o en estos tiempos, sabemos de que México ha tenido muchos problemas de fiscalización, por llamarles de esa manera, siendo que México era de los países, pues vamos a decirlo, más corruptos y los que menos recaudan. Fue cuando la OCDE le empieza a dar recomendaciones a México para que empiece a hacer sus cambios en todos sus medios de fiscalización. Y estos medios de fiscalización son a través de estar usando los métodos convencionales como anteriormente lo hacíamos, era de que tenías que empezar a evolucionar toda la parte de su infraestructura fiscal y tenerse que irse agregando a la era digital. Ahí es donde viene el parteaguas para que México empiece a ser un país más desarrollado con toda la parte de la tecnología de información. Si voy muy rápido, me detienen, ¿sale? Para que no nos perdamos ahí tantito. Es por eso, a partir de la OCDE, México se incorpora y es publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 1994, a través se hace un decreto por el que se hace la adhesión y es publicado, en donde podemos encontrar cuáles son los derechos que tiene México, pero las obligaciones que a su vez va a tener México al ser parte de la OCDE. Está muy interesante, ahí viene el material, es para que se los puedan compartir, ahí viene la liga donde vamos a poder descargar y vamos a poder ver este decreto para que vean cómo
la parte de la organización le va haciendo recomendaciones a cada uno de los países en donde ellos se ven que son más vulnerables en ese sentido. Muy bien. Estando de ahí, antecedentes. Parte de ahí entonces viene siendo que dentro de la vida que tenemos de la sociedad política importa desde un punto de vista del derecho tributario. Desarrollar una función de recaudación para financiar el gasto público, como también para velar por el cumplimiento de deberes por parte de los contribuyentes para el logro de un bien común. Esto lo podemos encontrar en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, donde nos dice esta fracción que los derechos que tenemos como mexicanos es contribuir para los gastos públicos, así como de la Federación, como de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios en que residimos, de una manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Aquí es donde nosotros le llamamos a los principios constitucionales. Es decir, de este artículo y de esta fracción desprendemos el principio de la legalidad, el principio del destino público de la contribución, el principio de la equidad tributaria y el principio de la proporcionalidad. Hago mención a esto porque ahorita que veamos la evolución, por ahí debemos de recordar que hubo muchas demandas de amparo cuando fueron iniciando todos los medios electrónicos, y muchos de lo que decían las demandas era de que nos estaban violando el artículo 31, fracción cuarta primordialmente. Por eso lo ponemos, y ahorita lo vamos a tocar un poquito más adelante, de qué es lo que dijo la autoridad en su momento, en este caso la Suprema Corte de Justicia, con respecto a estos principios. En tal escenario, la gestión y administración del Estado debe de considerar aquellos medios que permitan a los contribuyentes facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, evitando de esa forma que los actos de la autoridad fiscalizadora se constituyan en arbitrarios o ilegales. Al ser así, el establecimiento de dichos medios implica reconocer el ejercicio legítimo de los derechos de los contribuyentes. Aquí es donde empezamos con nuestra evolución. Y le pedíamos en este caso a la autoridad que nos dijera cuál era nuestra seguridad jurídica. Por tal motivo, los derechos fundamentales de legalidad y seguridad que otorga certeza al gobernado para su persona, bienes y posesiones que sean protegidos y preservados de cualquier acto lesivo que en su perjuicio pudiera generar el poder público sin mandamiento de autoridad competente, fundado y motivado acorde a los procedimientos en los que se cumplen las formalidades legales. Estos son los principios o son los derechos que tenemos nosotros primero como mexicanos, segundo como contribuyentes, donde el Estado nos tiene que dar estos medios para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades. En ese sentido, podemos decir que sí, efectivamente, la evolución de los medios tecnológicos y la mayoría de los que trabajamos en despachos o que le damos servicios a clientes, sin duda alguna, con el paso del tiempo, hemos visto cómo sí se vuelve una herramienta muy facilitadora, pero el problema es que conforme han ido evolucionando, y no es lo mismo cuando iniciamos en 2004 que estamos en 2020, a cómo es el acceso que podemos tener todas las personas. Es decir, no es lo mismo cuando estamos en la zona metropolitana a cuando estamos en zonas rurales, a cuando no tenemos el acceso en zonas rurales todavía a los medios informáticos para poder tener ese acceso. En ese sentido es donde empezamos nos empezamos a sentir transgredidos de los medios con los que podemos contar. Esto mismo, en su momento la
lo refirió la Suprema Corte de Justicia, que dentro de la expectativa de este derecho se alcanza cuando las normas que facultan a las autoridades para actuar en determinado sentido encausan un ámbito de actuación. La actividad estatal debe reunir los requisitos, elementos y supuestos legales previamente establecidos para no transgredir de manera arbitraria la esfera privada del gobernado, así como sus posesiones o bienes. Aquí es donde vemos, aquí es donde en este sentido, la legalidad y seguridad jurídica tienen como principal objetivo dar certidumbre al gobernado respecto de las consecuencias jurídicas de los actos que se realizan y por otra parte limitar y controlar la actuación de las autoridades a fin de evitar afectaciones arbitrarias en la esfera jurídica de las personas. En ese sentido, algo que quisimos sacar y era que le decíamos, bueno, muy bien, si yo sé con cuáles son los bienes o cuáles son los derechos que debo de tener o qué es lo que me tiene que dar la autoridad de certeza jurídica al yo estar utilizando mis medios electrónicos, quisimos decir, bueno, de esta forma, un correcto ejercicio, que es una pregunta que nos hacemos, si un correcto ejercicio de dicha facultad a través de los sistemas electrónicos debería considerar mecanismos que auxilien por lo menos los siguientes derechos que debemos de tener como contribuyentes. Algunos de estos creemos que sí se cumplen, algunos creemos que no se cumplen o que no sabemos cómo los esté cumpliendo la autoridad. Por ejemplo, resguardo de capacidad técnica. ¿A qué se refiere? Se refiere a que, toda la información que yo emito, en este caso a la Secretaría de Hacienda o al SAT, ¿en dónde está ese resguardo de capacidad técnica? ¿Realmente la autoridad tiene esa capacidad técnica para resguardar toda la información que es recibida por el N número de contribuyentes? Y no nomás estamos hablando desde la elaboración de una factura, ¿no?, de un CFDI. Estamos hablando de toda la información que se está migrando a los servidores del Servicio de Administración Tributaria. Cuando hay notificaciones al inicio de una fiscalización, sí, definitivamente sí. Actualmente se hace ya todo a través de buzón tributario. ¿Hay integridad de la información? No la sabemos. O hasta ahorita quisiera, si alguien tiene algo de que podamos decir, si hay integridad de información. Hasta ahorita no nos han dado hasta dónde pudiera estar. Certificación de acceso a la información, sí tenemos certificación. Contamos con ciertos medios donde está cifrada la información. La encontramos en el sello digital. Se levanta un acta que especifique información recibida. Cuando hacemos algunas promociones sí nos dicen qué información estamos integrando, pero de otra cierta información no tenemos información. ¿Hay un proceso de destrucción de información al término de la revisión? No tenemos un proceso de destrucción, o cuando menos no nos lo ha dicho la autoridad. ¿Hay una notificación al término de fiscalización? Sí tenemos. ¿Y hay alguna provisión a funcionarios de divulgar información? No la tenemos por escrita, mas sin embargo sabemos que la información que estamos entregando pues es confidencial y en un momento dado la autoridad no tiene por qué estar divulgando información, mas sin embargo todo está en el aire. Aquí tenemos que ver que los servidores en donde se maneja la información no son servidores, son servidores virtuales con los que cuenta la autoridad. Entonces, en la medida en que toda nuestra información está circulando en la nube, entonces podríamos ser el día de mañana, sí puede ser sujeto a un blanco de hackeo o de mal uso de la información. Es por eso que ahí donde decimos que es importante la seguridad jurídica
con la que tenemos que contar como contribuyentes al estar divulgando información o al estar emitiendo información a la autoridad.